Católico, vive tu fe. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Quiere que le prestes tu boca, tus manos van a... El saludo muy especial también para los hermanos que se conectan a través de la FM, a través de Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos un saludo grande, que sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión y de encuentro con la Palabra de Dios. Bueno, ya lo saben, a través de nuestro WhatsApp 312-698-4579, esa es la línea oficial para que puedas comunicarte con nosotros y bueno, puedas dar a conocer tus preguntas, dudas, comentarios, todo lo que tengas relacionado con los temas que hemos dado hasta ahora en este su programa Apologética Católica. Les recuerdo el número 312-698-4579. Católico, vive tu fe, ama tu iglesia y comprométete. Católico. Bueno, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta tu emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, a todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. El infierno no prevalecerán. Como siempre, iniciamos con una oración para ofrecerle al Señor este día y esta semana que iniciamos. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia que todas nuestras obras sean inspiradas, sostenidas y acompañadas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, hermanos y familia en el Señor, iniciamos nuestra enseñanza en el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente sean bienvenidos a todos los católicos y a los que no son católicos, a todos los que en este momento están en sintonía, sean bienvenidos, les damos la más cordial acogida en este programa, en el cual estamos analizando y estamos meditando, estamos orando con la Sagrada Escritura, con la Biblia, que es palabra de Dios. Es decir, como meditando en esa palabra que Dios nos transmite a diario. Y cada vez que tú te acercas a ella, abres la Biblia y empiezas a leer un texto, estamos seguros de que es Dios el que nos está hablando. Por eso, con gran regocijo y con gran emoción nosotros tratamos de que la Biblia sea nuestro libro de cabecera, nuestro libro que esté siempre en nuestras manos, al acostarnos, al levantarnos, en todos los momentos, porque es Dios el que sostiene nuestro ser, sostiene nuestra vida. Hoy voy a continuar, por decirlo así, con el tema que hemos venido tratando. Estamos hablando de la iglesia que es una. Ustedes recuerdan que en alguna ocasión, en estos días anteriores, programas anteriores, les hablaba del texto que aquellos que no comparten nuestra fe le abren o le sacan a usted, que es Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Es un texto, sobre todo, arma de aquellos que no creen en la iglesia o que atacan mucho al católico y a la iglesia, porque ellos sostienen, con base en ese texto, sostienen que Jesucristo o Dios no fundó una iglesia, sino varias iglesias, muchas iglesias. Y hemos estado hablando de que eso no es verdad. Eso es una mentira y eso es una falsedad. La Sagrada Escritura o la Biblia no habla en esos términos. No habla diciendo que son varias iglesias y que Jesucristo o Dios fundó varias iglesias. Eso no lo dice en ninguna parte. Lo que está diciendo allí San Juan es que él les escribe a las iglesias que están en Asia.
a las 7 iglesias que están en Asia y ya explicamos lo que es el número 7, la numerología, el significado que tiene la numerología en la Sagrada Escritura, y también explicamos por qué era a las 7 iglesias. Iglesias porque eran como sitios, lugares donde estaba afianzada o donde se había iniciado ya la experiencia de la fe católica, apostólica y de la fe cristiana. Por eso, él habla a esas iglesias, pero no unas iglesias distintas. No está hablando de pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, no. Está hablando de lugares, como decir, cuando uno va, o cuando el Papa, por ejemplo, emite un comunicado para la Iglesia Universal, para la Iglesia que está en Colombia, para la Iglesia que está en Argentina, para la Iglesia que está en Brasil, para la Iglesia que está en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera, pero no es porque esté hablando de varias iglesias, porque si el Papa dijera, por ejemplo, bueno, voy a emitir una encíclica para todas las iglesias que están en el mundo, la van a leer los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, o la van a leer, por ejemplo, los pentecostales. No, ellos no van a leer eso. ¿Por qué? Pues porque no es para ellos. No es para unas iglesias distintas, no. Y ya lo justificamos y lo certificamos con textos tanto del Antiguo, tanto de los Hechos de los Apóstoles como de San Pablo y demás. Hoy vamos a continuar hablando de esta misma idea. Cómo Jesucristo fundó una sola iglesia. Y esa una iglesia, esa unidad de la iglesia se ve presente en todo el Nuevo Testamento, en el pensamiento de San Pablo, de San Juan, de los apóstoles, de San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, etcétera, para que ustedes noten que realmente Jesucristo fundó una iglesia, no fundó varias, y no necesitaba fundar varias iglesias. De modo que hoy vamos a continuar y vamos a analizar un texto maravilloso, un texto espectacular que San Pablo nos ofrece, que es Efesios capítulo 5, versículo 30. Efesios en este capítulo 5 está hablando de la institución familiar. Efesios capítulo 5, versículo 30. Y vamos a empezar hablando de este pensamiento de San Pablo, refiriéndose justamente a la iglesia como una. Y él va a colocar un ejemplo espectacular, maravilloso con respecto a esto. Escuchemos. Pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Bueno, ahí está hablando, insistiendo 2 veces, en el mismo versículo habla 2 veces de uno. Por eso nosotros formamos un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y vamos a ver de qué cuerpo está hablando. Y dice que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, uno solo. Y vamos a ver por qué San Pablo habla en estos términos. Vamos a continuar. Gran misterio es este. Gran misterio es este. Y vamos a ver por qué es un misterio. Es un misterio porque los evangélicos protestantes, aquellos que no comparten nuestra fe, no han entendido. Y si dicen que la iglesia, que Jesucristo o Dios fundó varias iglesias, falso. ¿Por qué? Porque si no San Pablo no diría lo que está diciendo. Un misterio. La iglesia es una con Cristo. Cristo fundó una iglesia, un cuerpo. La iglesia, ese es el tema de hoy, el tema de fondo que vamos a desarrollar, es la iglesia y Jesucristo, un solo cuerpo, un cuerpo. Y un cuerpo no tiene ni varias cabezas, ni una cabeza tiene varios cuerpos. Eso no es verdad. Eso no existe en el universo. Bueno, es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque no todos lo entienden. Vamos a leer, por ejemplo,
el Salmo 91, que ya lo hemos leído en otras ocasiones, Salmo 91, que está entre paréntesis, o Salmo 92 tal vez, el Salmo 91, versículo 5 o 6, por allí, para que noten y observen ustedes, un salmo que casi la mayoría de la gente se lo sabe, el Salmo 91, te damos gracias, Dios Padre del cielo y de la tierra, y empieza el salmista a narrar todas las maravillas que el Señor ha hecho en el cielo, en la tierra y en cada uno de nosotros. Vamos a escuchar. Pues con tus hechos, Yahvé, me regocijas, ante las obras de tus manos grito, qué grandes son tus obras, Yahvé. Entonces, ahí, qué grandes son tus obras, Dios mío, qué grandes son tus obras, Señor, qué grandes. ¿Qué grandes qué significa? Sublimes, que usted no las puede abarcar. Qué grande, por ejemplo, es el universo, que es casi que imposible tratar de nosotros esquematizarlo en nuestra mente. Bueno, qué grandes son tus obras, Señor. Qué hondos tus pensamientos. Qué profundos tus pensamientos, qué profundos tus pensamientos. O sea, los misterios del Señor son muy profundos, son muy grandes, inabarcables. Siga. El hombre estúpido no entiende. Ahí, Señor mío Jesucristo, el hombre estúpido no lo entiende. No lo entiende. O sea que hay gente así, hay gente estúpida, hay gente obtusa, hay gente que le cuesta entender. Y como es un misterio, pues obviamente menos lo van a entender. La iglesia es una, dice San Pablo, que es un misterio. Siga. El hombre estúpido no entiende. El hombre estúpido no entiende. El insensato no comprende estas cosas. El insensato no entiende ni comprende estas cosas. No las entiende ni las comprende. Hay muchos. Ustedes mismos son testigos que hay gente que no entiende que la iglesia es un cuerpo. Y eso es lo que estamos insistiendo y seguiremos insistiendo. Un cuerpo, donde Cristo es la cabeza, un misterio. El último versículo, ¿cómo es? El hombre estúpido no entiende. El hombre estúpido no entiende. El insensato no comprende estas cosas. El insensato no comprende estas cosas. Ahora sí sigamos para que vean ustedes por qué San Pablo habla de que la iglesia, ¿de qué misterio está hablando? Está hablando del misterio del matrimonio. ¿Cómo un hombre y una mujer pueden ser uno solo? Es un misterio. ¿Cómo un hombre y una mujer son inseparables si están unidos por el amor? Es un misterio. Siga. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Una sola carne, muy bien, un misterio, dice. Gran misterio es este. Gran misterio es este. Oigan bien, afinen el oído que aquí viene lo que yo quiero que ustedes no se les vaya a olvidar. Ojalá que graben bien este versículo. Creo que es el versículo 30, ¿no? Versículo 30. 32. Bueno, 32, el versículo 32, 5:32, Efesios 5:32, oigámoslo. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. A Cristo y a la iglesia. ¿Qué significa eso? Que son inseparables, y dice San Pablo que es un misterio. Y dice, vuelve y lea, repítame ahí, hágame el favor. Gran misterio es Gran este. misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Y Cristo y la iglesia. No está diciendo las, no. Está en singular, ¿no? Está en singular. La iglesia, no dice las iglesias. Porque hay algunos que dicen, no, es que en el mundo hay muchas iglesias y Dios las fundó y las fundó a través de Jesucristo, que muchas iglesias, como dice allá Apocalipsis 1:4. Falso, falso. Porque si no, aquí dijera Jesucristo, como Jesucristo, cabeza de las iglesias. Y no dice así, no. Como Cristo, cabeza, como Cristo es la cabeza y el cuerpo, y dice que es un misterio.
un misterio, que como dice el Salmo 91, hay gente estúpida que no lo entiende, insensatos que les cuesta entender estas cosas. Así, hay muchas personas que les cuesta entender eso, y es un misterio. Ahora bien, vamos a ver cómo algunos dicen, para tratar de justificar y engañar al católico, dicen que la iglesia no es una sola, sino muchas iglesias, y que a Jesucristo se le puede dar la gloria, no solamente en las iglesias, sino a Cristo en particular. Y eso no lo dice la Biblia. Hay algunos que se ufanan diciendo eso, que a Cristo se le da la gloria, que a Dios se le da la gloria en Jesucristo. No, señor. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. ¿Qué dice la Biblia? Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo... Y si quiere, vamos a leerlo de la Reina Valera. Vamos a leerlo de la Reina Valera para que ustedes observen, noten y certifiquen que en la Biblia de Helios lo habla de una manera muy diferente, muy distinta, muy distinta. Vamos, se van a memorizar bien ese texto. Efesios capítulo 3, versículo 20. Vamos, lo vamos a leer desde, el propio es como el 22, pero lo vamos a leer desde el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, que hizo el universo, hizo toda la creación, todo lo que nosotros vemos, es poderoso porque nadie es capaz de hacer una flor, nadie es capaz de hacer algo. No, es poderoso, Dios es poderoso. Siga. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia. A Él sea gloria en la ¿qué? En la iglesia. En la iglesia. Por tercera vez, vamos a Él sea gloria en la iglesia. Estamos leyendo la Reina Valera para que no vayan a decir que en la nuestra sí lo dice y en la de ellos no. En la iglesia, no en las iglesias, no, en la iglesia. A Dios se le da la gloria en la iglesia, no separada de Cristo, porque ya lo dijo en Efesios, en la misma carta 5:30. Es un gran misterio, y a Jesucristo y a Dios se le da la gloria en la iglesia. Cristo es uno, es una cabeza y forma una sola cosa con su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es la doctrina protestante? Que a Dios se le da la gloria en Cristo Jesús. Eso no es verdad, no es bíblico, porque los protestantes separan, y muchos separan a Cristo de la iglesia, simplemente por ir en contra de la iglesia católica. ¿Cómo separar, como dice San Pablo allí en Efesios 5:30, 5:32, o 5:30, sí? ¿Cómo separar a un esposo de su esposa? ¿Cómo separarlo? ¿Será que se le da la gloria a Dios separando al esposo de la esposa? ¿Será que se le da la gloria a Dios separando a una persona, separándole la cabeza, colocándole la cabeza en un lado y el cuerpo en otro? No. Y vamos a ver hasta cuándo hay que darle esa gloria a Dios. Porque algunos dicen que esa gloria se le dio hasta Constantino, porque cuando vino Constantino, después de Constantino, la iglesia se prostituyó. Y entonces apareció Dios que suscitó a Martín Lutero para que perfeccionara y para que corrigiera a la iglesia. Y vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué dice la Biblia? Continuemos ahí. A Dios se le da la gloria en la iglesia, no fuera de la iglesia. Ni a Dios se le da la gloria, eso no lo dice en ningún lado, que a Dios se le da la gloria solamente en Jesucristo.
que a Jesucristo se le da la gloria y únicamente a Jesucristo, y gloria a Dios y bendito sea el Señor y aleluya. No, señor, eso no lo dice en ningún lado. Sí dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Siga. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. En Cristo Jesús. Fíjense que no separa. ¿A dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia, en Cristo Jesús. No lo separa. Eso es tanto como nosotros tratar de separar el cuerpo de la cabeza. No se puede separar. Forma uno solo. A Él la gloria, perdóname nuevamente. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Por todas las edades, es decir, de los nietos, tataranietos y bisnietos, etcétera, todas las edades. No dice que hasta cierta edad y después no, o que hasta cierta sí y después sí, hasta cierta edad no y después sí, no. Por todas las edades. Siga. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Caso cerrado. Punto y aparte. ¿Sí? ¿Sí o no? Punto. Así es. A Cristo, a Dios se le da la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. Por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Es decir, desde que Jesucristo la fundó hasta que finalice el mundo. Hasta que termine el mundo, hasta el fin de los tiempos, por los siglos de los siglos. Entonces, no es por un tiempito nomás, no. Ahora bien, la iglesia es una porque es la única verdadera. Por eso es una, porque Jesucristo la fundó y como Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, por eso en la iglesia está lo mismo, es el camino, la verdad y la vida, a través de Jesucristo, a través de la iglesia. Porque son uno solo. En Jesucristo y la iglesia forman uno solo. Gran misterio es este, que muchos les cuesta entender. Les cuesta entender. En la iglesia está la verdad porque está con Cristo y Cristo está con la iglesia. Gloria a Dios, a su cuerpo, que es la iglesia, fundada en la cabeza, que es Jesucristo. Gran misterio es ese, como el matrimonio, que los dos forman uno solo, inseparables, no se pueden separar. Y por eso Jesucristo lo institucionalizó, diciendo, hasta que la muerte los separe. No se pueden separar. Entonces, lo que están haciendo los evangélicos y protestantes es separando a la gente de la iglesia, de ese cuerpo de Cristo, desmembrando de alguna manera a la iglesia, a la gente de Cristo. No se puede separar. Y como vuelvo y repito, es un gran misterio. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 14, para que noten ustedes y observen que realmente hay gente que no entiende. Hay gente que tiene oídos, pero no oye, los cierra. Hay gente que tiene ojos, pero no ve. Hay gente que tiene manos y no toca. Hay gente así. Ellos dicen que son los ídolos de los católicos, pero no, ellos son más ídolos. Porque ellos tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no entienden nada, les cuesta mucho. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Bueno, dice, está hablando Jesucristo, en ellos se cumple la profecía de Isaías. ¿Qué dice Isaías? ¿Qué decía Isaías? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Bueno, ahí está. Usted puede, mucha gente oye, pero no entiende. Mucha gente ve, pero le cuesta aceptar. Dios quiere una iglesia o varias iglesias. Dios no quiere varias iglesias, una sola iglesia.
una sola iglesia. Ahora bien, vamos a iniciar con otro texto para continuar con el pensamiento de San Pablo, que nos viene a hablar maravillosamente de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? ¿Y para qué nosotros hemos sido elegidos? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿A qué nos ha llamado Dios? A desmembrar, a separar, a dividir o a la unidad. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. No se vayan de la sintonía, que ya en breve regresamos. Ya un momentico, no se vayan, que ya en unos minuticos regresamos. Gracias por todas las bendiciones que nos has derramado. Tu presencia siempre es maravillosa con nosotros. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Maravillosa en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos tomas de tu mano y nos enseñas a amar. Gracias, Jesús, porque nunca nos abandonas. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Estamos seguros, Señor, que tú estás aquí.
Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, mi querida familia en el Señor, regresamos a este espacio maravilloso de encuentro con la palabra del Señor. Vamos a empezar, o vamos a continuar mejor, con el texto de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Estamos hablando de los Efesios, hemos hablado del capítulo 5, hemos hablado del capítulo 3, ahora vamos con el capítulo 4. El capítulo 4, pues obviamente, aunque suene eso redundante, pero sin embargo, pues no es así, es continuación, continúa del capítulo 3. El capítulo 3 termina ahí en el versículo 22, creo que 22, y luego continúa el capítulo 4. Vamos a ver cómo San Pablo nos viene a hablar de nuestra vocación y de la iglesia, de la unidad, del espíritu de la unidad dentro de la iglesia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, que andéis como fuisteis llamados a la vocación que han sido llamados. Es decir, que caminemos como, perdóname, repítame ahí de nuevo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación. Bueno, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que habéis sido llamados. Os digo que andéis, que caminéis. Vamos a ver cuál es esa vocación. ¿Cuál es? Si la vocación es dividir, separar, perseguir, hablar. ¿Cuál es la vocación a la que hemos sido llamados? Porque si nosotros somos llamados como católicos, ellos también han sido llamados. Siga. Bueno, perdón, repita y siga. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. A la vocación que el Señor nos ha llamado. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos en paciencia unos a otros con amor, no en agresión, no en desprecio, no en ofensa. Ustedes creen, volvemos a decir, ellos también han sido llamados a una vocación, porque si ellos se dicen muy bíblicos, que ellos hacen lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que andéis con la vocación a la que habéis sido llamados. ¿Será que decir que la iglesia es la prostituta, que la iglesia es la ramera, que el Papa es una bestia, que María tuvo más hijos, etcétera? Todo eso será la vocación a la que el Señor nos ha llamado. Simplemente pregunto, y ojalá que alguien pudiera responder. ¿Será que eso será soportarnos con amor? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Conservar la unidad en el espíritu. Ustedes ven y notan que muchos es dividir. ¿Por qué? ¿Cuál es el espíritu que ellos han recibido? Es la de separarnos, la de desmembrarnos, la de sacar a la gente de la Iglesia Católica para llevárselo a su iglesia. ¿Será que esa es la vocación a la que ellos han sido llamados?
Eso será trabajar por la unidad, será trabajar por el respeto, y como dice, soportándonos con amor. En el espíritu, dice, en el espíritu, con el mismo espíritu. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 46. Van ustedes a escuchar lo que dice allí, Lucas, narrando cómo era la primera comunidad cristiana. La comunidad cristiana, que es la comunidad que fueron formando los discípulos, que fueron llamando a través de sus signos y su predicación. Ellos fueron formando esa comunidad. Y es una comunidad que tiene una finalidad, y es la finalidad de la iglesia y de la salvación. Y vamos a ver cómo estaban unidos. Acudían al templo todos los días. Todos los días acudían al templo. Con perseverancia y con un mismo espíritu. Con un mismo espíritu. No dice que con varios espíritus. Fíjense cómo es el mismo espíritu que va fortaleciendo a los apóstoles, a San Lucas y a San Pablo. Dice San Pablo, con un mismo espíritu. Y aquí dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que todos vivían unidos con un mismo espíritu. Siga, ahí mismo en los Hechos. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Siga. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor... Oigan bien, van a afinar el oído, van a poner mucha atención a lo que dice San Lucas aquí en esta conclusión, en esta partecita, en este versículo. Vamos a poner mucha atención. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. A esa iglesia, a esa comunidad, a los que se habían de salvar. Entonces, la iglesia está para la salvación. ¿Y cómo se salva en la iglesia? A través de la unidad, a través de soportándonos con amor, a través de ayudándonos de trabajar por la comunión y la unidad. Un solo cuerpo, un solo espíritu, dice San Pablo. San Pablo lo confirma, que ya lo hemos leído, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Ayer lo leíamos en la Eucaristía del domingo. Ustedes recuerdan, la segunda palabra era el cántico de Colosenses. Colosenses capítulo 1 del versículo 12 en adelante. Y en el versículo 18 dice que Él es cabeza del cuerpo de la iglesia. Una iglesia. Si alguien dice que hay muchas iglesias, es como decir que una cabeza tiene muchos cuerpos. Y eso es absurdo. Imaginemos una cabeza con muchos cuerpos. Eso no existe. No existe. La iglesia no puede concebir una cabeza con muchos cuerpos. Eso sería absurdo. El cuerpo, ¿qué es lo que nosotros? Porque algunos dicen que la iglesia es invisible. Que la iglesia, no. Si dice San Pablo que nosotros somos su cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, ¿qué es lo que nosotros vemos de una persona? Su cuerpo, no su espíritu, su cuerpo. ¿Qué es lo que une al esposo con la esposa? El espíritu, el amor, la fraternidad, la comunión, etc. El espíritu. Lo hacen que esos dos cuerpos sean uno solo. El gran misterio es este. Ya lo dijo San Pablo, gran misterio, que algunos, como dice el Salmo 91, no entienden. Grandes son las obras del Señor, profundos sus designios. El necio no se da cuenta, ni el ignorante lo entiende. Hay gente así. Estamos hablando de un gran misterio, ese misterio que es el cuerpo de la iglesia. Los protestantes dicen
que la iglesia es invisible, y eso es falso. No. ¿Qué es lo que nosotros vemos de una persona? El cuerpo. Entonces, pero el espíritu no lo vemos de la persona, el cuerpo sí. O sea que la iglesia es visible porque es su cuerpo. ¿Qué sucede en el mundo con nuestros hermanos que se han ido de la iglesia? Que ellos no entienden, ni comprenden, ni leen, ni obedecen lo que dice la palabra de Dios. No le obedecen a la palabra de Dios, no obstante que se profesan y se manifiestan como verdaderos seguidores y respetuosos de la palabra de Dios, pues que respeten la palabra de Dios y que cumplan lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay que soportarnos en amor y que hay que trabajar por la unidad de la iglesia y que Jesucristo no fundó varias iglesias sino una sola. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hay alcaldes, gobernadores, senadores, una cantidad de personas supuestamente inteligentes, porque para estar en el Senado no se necesita ser inteligente, para ser alcalde de una ciudad o para ser gobernador o demás o magistrado de la Corte Constitucional tiene que ser muy inteligente? ¿Y cómo es que esos inteligentes siguen a una persona que engaña? A una persona que les está diciendo una cosa contraria a lo que la iglesia siempre ha predicado. Simplemente me pregunto eso. A una persona que desobedece y no cumple la palabra de Dios. Mis respetos para los protestantes y evangélicos, que aquellos que no comparten nuestra fe, pero no les creo. Que le crean otros, pero yo no. Engañan, porque están diciendo que a Dios solamente se le da la gloria en Jesucristo. Falso, porque eso no lo dice la Sagrada Escritura. Que Dios fundó varias iglesias, también falso, porque eso no está en ninguna parte de la Sagrada Escritura. Entonces llegó el momento de sacar la verdad. La mentira tendrá su efecto mientras que brota la verdad. Pero cuando brota la verdad, a través de la misma Biblia, a través de la misma Sagrada Escritura, pues la mentira tiene que desvanecerse. Y el mentiroso no tendrá argumentos para poder hacer frente y para poder combatir contra la verdad. No, porque eso es falso. Eso es como construir, como dice Jesucristo, construir sobre arena. Ahora bien, San Pablo continúa hablando de esa unidad. Insiste en la unidad, así como aquellos insisten en separar, en dividir, en cercenar. Imagínense cuántas iglesias hay en el mundo. Se cree que aproximadamente hay 60.000 o más de sectas protestantes. ¿Eso será lo que Dios quiso? ¿Esa será la vocación a la que nosotros hemos sido llamados? ¿O ellos han sido llamados? Porque se dicen muy bíblicos, se dicen que obedecen lo que dice la Sagrada Escritura. Continuemos, vamos a continuar en Efesios capítulo 4, versículo por allá, creo que el 4. El 3. El 3, bueno, el 3, sí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En la misma esperanza, y hay algunos que critican, hablando de que después de esta vida no sigue una resurrección. Por ejemplo, los testigos de Jehová, etcétera, ellos dicen que no hay esa esperanza. Los pentecostales, por ejemplo, dicen que la Trinidad es el diablo, que los testigos de Jehová dicen que la Eucaristía es el Satán. Si Jesucristo mismo la instituyó y nos la dejó, ¿cómo van otros a decir eso? Están mintiendo. Y algunos todavía se atreven, inclusive católicos, se atreven a decir
Ah, no, eso es lo mismo. Porque allá también se alaba a Dios, allá también se lee la Sagrada Escritura, allá también se predica, allá también se convierten, allá también hay sanaciones, etc. ¿Cómo puede ser lo mismo? Algunos pueden sostener eso, que todas las iglesias, eso es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Para un ignorante, sí, puede ser que sea lo mismo. Pero para una persona que ha sido formada, no. No puede ser lo mismo. Y muchos católicos ya viven en esa indiferencia. Y los que viven en esa indiferencia no son capaces de defender la fe. ¿Será que es lo mismo confesarse con un ministro, con un sacerdote, que lo lleva al perdón a través de la confesión, como dice el mismo Jesucristo en Juan capítulo 20, versículo 21? Dice, a todos los que le sopló sobre ellos, y les dijo, a quienes les retengan los pecados les quedan retenidos, y a los que se los liberen les quedan liberados. Entonces, ¿será lo mismo? Si fuera lo mismo, entonces los evangélicos se podrían confesar o se confesaran con un cura. Ellos no se confiesan con un presbítero. No. ¿Será lo mismo confesarse con un sacerdote que confesarse debajo de un árbol? ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo la hostia, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, a decir que es un pedazo de galleta con Coca-Cola o con Pepsi-Cola? ¿Será lo mismo decir que el Papa es el vicario de Cristo a decir que el Papa es el anticristo? ¿Será lo mismo decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo o a decir que la Iglesia es la gran ramera? Ahí algunos están profundamente y seriamente equivocados. No es lo mismo. No es lo mismo decir que María es virgen a decir que María tuvo más hijos. Eso lo dicen los protestantes, inclusive dicen que fue un vaso desechable, que Dios lo utilizó para encarnar a su hijo y que después simplemente lo eliminó o lo botó. Solamente un ignorante católico es capaz de decir que eso es lo mismo. Eso no es lo mismo. Y perdóneme, si de pronto algunos se puedan sentir ofendidos. Perdóneme. Pero hay que decir la verdad. La verdad no es esa. Esa no es la verdad. ¿Y cuántos hay en la iglesia que realmente se sienten allá lo mismo? Porque se alaba, porque se lee la Sagrada Escritura, porque se bendice, porque bueno, etcétera. Eso no es verdad. Un católico ignorante por eso se decía o se dice algunos, es un futuro protestante. Entonces un protestante es ignorante, porque así lo están diciendo. Un católico ignorante, futuro protestante, de modo que los protestantes son ignorantes. Eso es lo que se está diciendo. No es un insulto, no es digamos un ataque, porque pues yo no estoy llamado a saberlo todo. Ignorante no es un insulto, simplemente que ignora una cosa. Yo, por ejemplo, no me pueden pedir que hable de política, porque yo no sé de política, soy ignorante en ese campo. En fin, no podemos hablar entonces que sea lo mismo. Luego ahí continúa. Bueno, vamos a pasar ahí mismo, bueno, vamos a leer el versículo hasta el versículo 5 y luego pasamos al versículo 11. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación,
un Señor, un Señor, una fe, no varias fe, no la fe protestante, la fe evangélica, la fe de los pentecostales, la fe de los testigos de... No, una sola fe, siga. un bautismo, Un bautismo, no el bautismo de los protestantes, no el bautismo después de los... No, un bautismo, siga. un Dios y Padre de Dios, todos. no es el Dios de los evangélicos, el Dios de los protestantes, el Dios de los musulmanes, el Dios de los hindúes, no, un solo Dios, siga. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí San Pablo está hablando uno. Mientras que los evangélicos y aquellos que no comparten nuestra fe están diciendo divide, separe. Fíjense que eso no es bíblico. La Iglesia siempre ha luchado por la unidad, siempre ha luchado por la dignidad de la persona en la unidad de la Iglesia. Ahora sí pasemos al versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea, él mismo Jesucristo, Dios a través de Jesucristo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas. A otros profetas. Hoy muchos se dicen apóstoles, pero porque ellos mismos se han nombrado a sí mismos, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios fue el que los nombró. Siga. A otros evangelistas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Otros pastores y maestros. Hoy muchos se nombran a sí mismos pastores y maestros. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios instituyó a través de Jesucristo a unos pastores. Fue Jesucristo el que los instituyó, no fueron ellos mismos. Siga. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, la obra del ministerio. Va a pasar al versículo 14 para que quiero concluir con ese versículo que es genial, espectacular. Para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. ¿Para qué Dios o Jesucristo fundó la iglesia? Una iglesia, un pastor, un solo Dios y Padre. ¿Para qué? Para que no seamos niños. ¿Por qué? ¿Niños en qué? ¿Cómo? Porque ya viene ahí. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por todo viento de doctrina. Para eso es la iglesia. Para que no seamos niños. ¿Qué le sucede al niño? El niño le ofrecen cualquier cosa y se va detrás de él. Fluctuantes por cualquier viento de doctrina. Hoy soy evangélico, mañana protestante, mañana testigo de Jehová, pasado mañana pentecostal, y por último no me amañé allí, entonces me voy allá, así, como niños, fluctuantes, ¿no? Para que no seamos eso, para eso formó Dios la iglesia y la fundó, para que nosotros nos salvemos en una iglesia. Siga. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. Entonces sí, ellos están en el error, ellos sí están fuera de la fe, ellos sí se han separado, ellos sí están dividiendo, ellos sí pertenecen a algo que no es la iglesia que Dios ha fundado a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso dice San Pablo que no podemos ser niños. ¿Para qué? Para que nosotros obedezcamos a la iglesia, porque en la iglesia está la verdadera fe. Dice, vamos a terminar con ese texto, la última citica, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a terminar con eso, para que ustedes confirmen y sepan que realmente en la iglesia es donde está la verdad. Para que no seamos niños, para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? No separando, dividiendo y demás, no. ¿Cómo debes conducirte? Que es la iglesia que del es Dios, la iglesia de Dios, del Dios viviente, del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Punto. Caso cerrado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para que ella también nos acompañe. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lea, ningún protestante le cree. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos y buena semana.